Cuando nos dicen que el consumidor se está resabiado, ¿no? En esa palabra en inglés, el savvy consumer, ¿no? Está resabiado porque es mucho más impermeable a los mensajes de marketing, de publicidad, etcétera. Hay veces que pienso que es que nos toman por tontos hace 15 años. Es decir, parece que hace 15 años nos tragábamos los mensajes de las empresas sin ningún problema y a día de hoy no lo tragamos, ¿no? Yo lo que creo es que el consumidor está más bien cansado. El consumidor lo que busca es entretenerse, lo ha buscado desde siempre. Busca por todos los medios ese entretenimiento. Hay industrias que se los dan y hay industrias que se los dan pero les interrumpen. Entonces dicen, no, bueno, pues yo voy a buscar ese entretenimiento y voy a ir yendo allí donde me lo paso bien. Ahora ya sí, con Internet, las opciones, ¿no?, para consumir entretenimiento son inmensas. Desde escribir un correo electrónico o leer un correo electrónico hasta, que me puede entretener perfectamente, hasta ver una película de cine, hasta charlar con un amigo por Skype o en Twenty. Llegados a este punto en que los mensajes publicitarios están calando menos en el consumidor, o al menos a los anunciantes se les hace mucho más complicado saber dónde está el consumidor, ¿no?, para darle ese mensaje, un par de reflexiones. Internet no es un medio, ¿no? Internet es una plataforma tecnológica que permite crear medios. Entonces, es un grave error decir, ¿cuánto tiempo has estado en Internet? Como si dijeras, ¿cuánto tiempo has estado viendo la tele? Y tomar decisiones en función de eso. Internet permite construir medios y cada medio es diferente. Y igual que les damos y le concedemos importancia a las diferencias entre la radio, la televisión y la prensa, como anunciantes tenemos que darles la importancia a cada medio construido en Internet que tiene y las diferencias que tienen. Google, junto con los blogs, le empieza a dar poder al usuario que llega y dice, ahora yo tengo capacidad para ser un medio de comunicación. Y nos encontramos con el tercer problema, derivado del tema de Google, al que se enfrenta el anunciante en Internet. Y es que sus aliados naturales, que eran los medios de comunicación tradicionales, las empresas, la industria de los medios de comunicación, que estaba hecha para ganar dinero y para que los anunciantes, para proporcionar a los anunciantes un servicio de visibilidad, como es la publicidad, resulta que entran en crisis. Y con la crisis de los medios tradicionales entran en crisis los anunciantes, porque no saben dónde ir. ¿Qué puede hacer la empresa ante este panorama? Lo primero es organizarse, ¿no? El primer problema al que se enfrenta la empresa con esto es que no es un problema ni de comunicación corporativa, ni de marketing, ni de servicio al cliente. Es un problema de todo lo contrario, ¿no? Por así decirlo, están involucrados todos esos departamentos y se produce un verdadero problema organizacional dentro de la empresa. Porque ¿quién es el responsable de responder a un comentario de un consumidor, ¿no?, de un usuario, de un cliente, en un blog negativo? La recomendación, una vez que te has organizado, hay que participar, ¿no? Es decir, tenemos que jugar, tenemos que ensuciarnos las manos y tenemos que leer, escuchar, participar, porque no podemos ocultar la cabeza bajo el ala, porque las conversaciones se están produciendo de igual manera y estamos perdiendo la oportunidad de tener voz en esa conversación. ¿Cómo hay que hacerlo? Yo diría que hay que hacerlo de una forma honesta. O sea, la publicidad tal y como la conocíamos está muriendo. Es decir, no es que esté muriendo, no es ser tampoco catastrofista, está cambiando. Tenemos que pensar en que en un sitio en el que los consumidores deciden si prestarnos atención o no, cómo hacer para que nos la presten. Y desde luego, a base de interrumpirles y de presionarles, no lo vamos a conseguir. Tendremos que conseguirlo dándoles valor. Y creo que es el kit de la cuestión es cómo le das valor a un consumidor y entonces te haces presente en su mente, como marca, como servicio, como producto, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es dando información. Es decir, cuando la publicidad es información, las personas están dispuestas incluso a pagar por ellas. Otro pilar debería ser entretén a la audiencia. Haz cosas que les merezca la pena a la gente verlas, divertirse y por supuesto reenviarlas. El mensaje final, un poco acordarnos de que no se trata de interrumpir, ¿no?, al consumidor, sino se trata de darles valor, ¿no? Y que hay muchas formas de hacerlo y que los medios sociales, tanto las redes sociales como los blogs, como cosas que no deberían considerarse red social, como Twitter, como sitios donde, como YouTube, que no es exactamente una red social, ¿no?, pues dan muchas oportunidades para
ofrecen muchísimas oportunidades a las empresas para hacer eso. Que muchas veces corremos el riesgo de que se piense que las redes sociales, digamos, es la nueva tendencia en marketing o la nueva tendencia en publicidad o en comunicación, por decirlo de alguna forma. Y es verdad que lo es, pero no es solo eso. Todo lo que está pasando con Internet, con lo que podemos llamar cultura digital, todo lo que está generando de cambio cultural, es algo mucho más profundo. Y ese cambio más profundo, cuando una organización como es una empresa lo acepta y lo incorpora, lo internaliza, es cuando después lo puede saber explotar hacia el exterior, hacia la comunicación. Siempre mi miedo es, yo como empresa sigo igual, pero ahora me apunto a las redes sociales y genero una campaña en el fondo de marketing con nuevos medios, por decirlo de alguna forma, con nuevas herramientas. Yo creo que ese modelo tiende al fracaso porque al final no hay interlocutor, es lo que decías tú antes. O sea, si esto se basa en la conversación, en saber escuchar, en saber, digamos, ponerte en el lugar de otro, en dar información, con la actitud convencional, digamos que tienes un recorrido muy corto. Lo que está pasando con Internet marca un nuevo modelo de relación entre las personas. Las empresas son personas, los consumidores, los usuarios, los que están fuera, los socios, todos son personas y un nuevo modelo de organización. En Internet tuvimos una primera fase, la fase del conocimiento, o popularizado la fase de los contenidos, y ahora estamos en la segunda fase, en la fase de las relaciones. Hay una devaluación de la publicidad. Y incluso yo creo que vivimos un poco en un espejismo, en el sentido que sigue habiendo mucha publicidad convencional en los medios, pero yo creo que también siempre hay un desfase. O sea, siempre digamos que los cambios son más lentos de lo que la racionalidad nos haría ver. Seguimos midiendo la publicidad en términos de a cuánta gente llega, de los impactos que tiene, de la audiencia. Y en cambio estamos viendo en una economía que ya también explota mucho más cada vez los nichos en los que no me importa tanto el volumen, sino que nos importa llegar a un público objetivo, ¿no? Y la tendencia con respecto al modelo convencional un poco es que ya son campañas bidireccionales en las que el usuario tiene voz, pero es que incluso el usuario muchas veces construye parte de la historia. Tiene que haber una historia que va más allá de un spot publicitario, ¿eh? Y eso también yo creo que está calando en los anuncios en televisión. Hay otro elemento importante, que es que el usuario ya personaliza el mensaje. O sea, ya no solo genera contenido, sino que es capaz de personalizar cómo le llega la información. Podemos aprender mucho de todo lo que está pasando alrededor de la cultura digital, alrededor de estas nuevas formas de comunicación. En realidad, la acción viral, Internet como plataforma organizativa nos muestra el camino. O sea, cómo se pueden desarrollar grandes proyectos de una forma distribuida y de una forma en la que el liderazgo sea un liderazgo que facilite los procesos, no que dirija el proceso. Y el que haya un proceso mucho más participativo. Si os fijáis ahora, en muchos ámbitos hay unos mantras que es innovación, el componente social, la participación ciudadana. Y normalmente son palabras bastante huecas, pero en realidad sí que está habiendo procesos, y son poco visibles, que están demostrando que eso sí se puede cambiar. Y se está cambiando bajo los mismos paradigmas en los que las empresas están, digamos, introduciéndose en este nuevo mundo de la comunicación o la publicidad.